tardes, los que se van uniendo. Hola chicos, buena tarde, ¿cómo están? Vamos a esperar un momentico que se conecte el otro compañero. Vamos a estar hablando sobre existencialismo y erotismo. Bienvenidos. Hola a todos, buena tarde. Sí, claro. Tao, también vamos a hablar eventualmente sobre sexo. Buenas tardes para los que se van uniendo, bienvenidos. Hola chicos, ya te voy a invitar. ¡Ey! Te quedó un bolsote. ¿Cómo vamos, pues? Excelente, mijito. Me acaba de, sabes que me tuve un lapso de hermano, no sé por qué. Cuando me dices que ya estás listo, yo, pero si falta media hora, cuando ahorita me escribieron y vi el afiche y yo sí soy una hueva, yo había puesto una hora y imaginé que otra. Y bueno, ¿cómo estás? Bueno, pero está bien, aquí estamos, que es lo importante, ¿sí o no? Claro, mi rey, sé que... ¿Está bien ahí? Sí, ahí te veo bien, sí, se ve bien, se escucha bien. Contame un poquito ahí mientras se van como uniendo y agregando las personas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este momento, hermanito? Bueno, primero que todo, un saludo a toda la gente que se está conectando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Compláceme muchísimo poder compartir este espacio con el parcero que hacía mucho tiempo no nos veíamos. Y eso me llena como de alegría también. Y bueno, camellando muchísimo, aunque estemos en cuarentena y haciendo cosas que no deberíamos, camellando y impulsando todo este cuento además. Sí, eso veo y cosa que me alegra, también me alegra mucho volver a compartir con vos, hace un buen tiempo no conversábamos ni hablábamos y bueno que lo hagamos de esta manera, en el asunto pues como de un tema que nos puede converger y nos une en cuanto a las formas de expresión que tiene el ser humano. Totalmente de acuerdo. La idea es poder debatir aquí un poquitico, que lo hagamos no solamente vos y yo, sino que lo hagamos con todas las personas que están ahí también conectadas, de manera que podamos de alguna manera deconstruir lo que tenemos pensado o lo que nos han inculcado para de pronto formar una nueva construcción, aunque yo siempre y en lo personal prefiero llamarlo una deconstrucción, porque ya han construido mucho, es tiempo de deconstruir. Yo lo estoy grabando, güey. Totalmente de acuerdo. Entonces, la idea es que en este momento, en este encuentro, vamos a hablar sobre el erotismo y el existencialismo. Y se preguntarán algunos que me contaron como qué relación tiene. Yo le contaba a Alejo que ahorita el ser humano tiene muchas formas, las personas tienen muchas formas de expresión. Una de esas es lo erótico. Eventualmente vamos a tocar el tema del sexo, ¿sí? Como una forma de encuentro con el otro. Y el erotismo también es una forma de expresión y de encuentro con el otro. Entonces el existencialismo entra ahí y yo se lo proponía a Alejo como una forma de hablar entonces cómo se lleva ese erotismo, cuáles son sus expresiones y por ahí metiéndole asuntos de responsabilidad, de autotrascendencia y demás. Entonces me gustaría empezar como por esta pregunta. ¿Cómo entendés vos, Alejo, el erotismo y cuáles son esas formas que estamos como hablando o construyendo, deconstruyendo? Bueno, yo creería, y soy uno de los convencidos, que el erotismo es un abanico muy grande de herramientas, de posibilidades, de prácticas, de conversaciones con uno y con el otro. Entonces, no apunto a una definición específica de erotismo, sino más bien que cada individuo tiene su significante de erotismo.
de qué es lo que para esa persona puede significar erotismo y cómo vive su erotismo además, porque hasta en lo más mínimo uno se erotiza como ser humano, solo que de pronto la cultura nos ha permeado de un significado de erotismo que es el que le apuntan desde el romanticismo o desde lo sexual o desde unas variables teóricas que muy probablemente sí, pero que lo más importante es el factor ser humano e individuo en el tema del erotismo. Bien, me gustaría puntualizar una cuestión ahí que tocaste. ¿Cómo es el asunto de las expresiones eróticas? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es ese abanico? Vos que de pronto conoces un poquito más del tema, ¿cuál es ese abanico de expresiones eróticas? Bueno, pero globalmente el erotismo tiene como dos grandes ramas, que una es desde ese aporte romántico, desde ese aporte pasional, desde ese aporte tranquilo, muy desde la caricia, muy desde lo contemplativo incluso, muy desde la escritura, desde la declamación. Esa es una línea del erotismo teóricamente, ¿cierto? Y existe otra línea que es la línea más carnal, ¿cierto? Que es más sexual, más genital, que en ese grupo, en esa línea, entran mucho las prácticas BDSM, los juegos de roles, esa cosita que le dice a uno el terapeuta de pareja, bueno, ¿y qué tal si experimentan algo nuevo, algo diferente? Esa es otra línea del erotismo. Ahí son como esas dos grandes líneas del erotismo, que incluso como líneas, y porque son líneas, no tienen que estar una aparte de la otra, porque en realidad en el conjunto son una sola, porque mientras que yo tengo sexo genital con una persona, valga la aclaración de sexo genital porque no todo el sexo es genital, puedo ser muy romántico, ¿sí? Puede estar la caricia, puede estar la cuestión, incluso se puede llorar en eso, y es una de las cosas más impactantes que yo creo dentro de todo este cuento, y es como la lágrima viene después de que o en medio de una relación sexual. Y eso hace también parte como de un punto romántico dentro de un erotismo que es muchísimo más carnal. Entonces formas, muchísimas, demasiadas formas. Están las prácticas BDSM, está la poesía, está la música, está una película, hay la contemplación, hay muchísimas formas de erotismo. Cada individuo elige en el transcurrir de su vida, cómo puede vivir ese erotismo y qué es lo que más le gusta de ese erotismo, con qué más se identifica. Bueno, yo quisiera aquí añadir con lo que dice Alejo que casi que cuando tocamos lo erótico es ineludible pasar y tocar el tema de la sexualidad, ¿cierto? Recordar Claro. que la sexualidad no se limita al coito, ¿sí? al tan siquiera el contacto físico, como lo decías, el asunto de la mirada, una mirada puede ser muy erótica, un escribir, ¿sí? Yo no sé si vos, o digamos que cuando una de las estrategias de liga es que yo escribo, y eso es sumamente erótico. Digamos, algunas chicas me han mencionado que cuando les he escrito algunas cosas que pueden ser románticas, otras de algún índole más sexual, escribiendo una escena, sí, escribiendo una escena, lo que quisiera hacer, de lo que me he imaginado, o un sueño que tuve con él. Entonces hay una gama de expresión frente al hecho de lo que puede ser erótico muy grande. Sí, y todo tiene que ver de eso, y casi que eso se vuelve algo existencial, no en la medida de que si no tenemos sexo nos morimos, pues no es una necesidad biológica de crecimiento, es decir, o sea, si no tenemos sexo nos morimos, no, podemos vivir sin él. Ahora, es una necesidad y es una forma de interactuar por la cual todos los seres humanos pasamos y estamos desde que nacemos hasta que nos morimos transversalizados por ese asunto de la sexualidad. Entonces, existencialmente, para algunas personas y para todos, va a marcar un punto muy importante, ¿sí? Pero yo creería, y ahí tocan dos puntos muy bacanos, el uno que me lleva a pensar en el cuento del poder con lo erótico también, ¿cierto? Porque cuando decías yo escribo una escena que yo me imaginé, una escena que yo quisiera, entonces ahí también entra
una variable de poder que también sería muy bacana de pronto para más adelante poder conversarlo, cómo se fusiona el erotismo y el poder, que me parece, Michel Foucault lo mismo además. Y lo otro es la capacidad que tenemos de vivir sin sexo, pero cuando estamos arrechos no hacemos nada, no somos capaces ni de trabajar, ni de estudiar, ni de leer, ni de ver televisión, porque toda esa energía sexual la tenemos ahí concentrada. Entonces, para la gran mayoría de seres humanos, no para todos, no se puede generalizar, para la gran mayoría de seres humanos, el tema sexual es un tema transversal en toda nuestra vida, porque es que cuando esa energía sexual está concentrada, normalmente a las chicas les da mal genio. ¿Usted por qué está enojada? Por nada. Sí. Chicos, por ejemplo, les da por el silencio. ¿Y por qué estás tan callado? Y uno en su mente dice, pues porque no me has dado nada, querida, o querido, como fuera, ¿sí o no? Sí. Entonces, es un tema que también atraviesa como todas las esferas de nuestra vida, porque es una energía y como energía permea todo lo otro que tenemos a nuestro alrededor. Y es muy bacana, sí, dale. Existencialismo, porque es que somos tocados y tocamos nosotros esa energía sexual. Sí, y esa energía casi que es vital, esa energía es vital y mueve muchas otras cosas. Qué bueno que tocaste el asunto de la energía, porque pues digamos que el asunto de la energía es la pulsión, pues cierto, lo que hemos, digamos, escuchado o hemos leído en algún libro, en alguna parte lo hemos escuchado, la pulsión, esa energía que es la que se va cargando el organismo por la necesidad no solamente de descarga, ¿sí? Porque volvemos a decir que no, bueno, yo por lo menos digo, no es un asunto del coito como tal, porque es que formas de descargar desde lo erótico son muchas. ¿Sí, okay? Demasiadísimas. Sí. Entonces ahí yo entraríamos a hablar a ese asunto de las prácticas, por ejemplo, de juego de roles, con el asunto de lo que es el BSM, o así es que se pronuncia, ¿cierto? Listo, bueno, o sea, es como más ahí el asunto. Y cómo eso puede ser, aunque no haya un contacto, una descarga de esa función, de esa energía en la que el cuerpo se carga y ahí se puede, digamos, descargar, ¿sí? Hay una tensión y entonces como si llegamos y nos amarramos o tenemos alguna de las prácticas, pues y la diversidad de las formas que hay, eso puede ser ya placentero, puede haber una descarga y bueno, dice, si es vital se necesita tener relaciones, etc. Pero es que esa pregunta está muy bacana, más que una pregunta es el comentario, porque sí es una energía vital. Lo que en Occidente no hemos todavía interiorizado muchísimo, que era lo que decía Dani, es que no es necesario tener una relación coital para descargar la energía vital que es sexual. Entonces, ¿me fui o todavía estoy aquí? No, ahí, dale. Te interfirió un poco un momento, pero ya. Dale. Entonces, es una energía vital, sí es vital, porque es innata al ser humano, nace con nosotros, incluso antes del nacimiento ya tenemos una carga, una pulsión sexual dada. Pero a lo que no hemos podido entrar muy bien es que existen otras formas de poder canalizar esa energía sexual sin necesidad de tener relaciones sexuales constantes como conejos, que es muy rico, sí, pero hay otras formas también. Exactamente. Bueno, y cómo yo creo que es importante eso, aclarar que las formas eróticas son muchas, que pueden ser inclusive artísticas. Yo le comentaba ahora a Alejo que esto no se limita al asunto de lo que estamos hablando del coito, o inclusive de las formas, también pueden haber formas de expresiones artísticas. A lo que me refiero es que un asunto erótico no solamente puede ser erótico, sino que puede llegar a ser artístico, ¿sí? Como los cuerpos,
con sudorosos, que de pronto en algunas ocasiones puede fastidiar, pero en un momento de mucho erotismo, de encuentro con el otro, eso puede excitar enormemente, porque es ver el cuerpo sudado ahí enfrente con la luz medio tenue, y entonces eso da unos contrastes, o cuando lo vemos en ciertas posiciones del cuerpo, en fin, o adornar el cuerpo con ciertas alhajas o ciertos cosos, qué sé yo, como se le pueda llamar, a blusas, truzas y su infinidad de cosas pues que hay. Como el asunto de en el que yo he visto con lo de las cuerdas, que me gustaría como que me contés cómo ves vos eso frente a la expresión artística y frente a la expresión erótica. Antes de responder eso, voy a hacer un paréntesis a saludar todas las personas que se están conectando. Por ahí incluso nos saluda un parcero desde Bogotá. Y qué rico que estén aquí conectados. Veo que hay muchísima gente conectada. Es bastante halagador eso, además, muchachos y muchachas. Sí, muchas gracias. El tema del erotismo. Yo creería que nosotros como seres humanos somos ya una expresión artística de lo que hacemos día a día. Digamos que hay algunos sistemas y hay algunas cosas que están dentro de nosotros, porque también tenemos que vivir con eso, que no permiten que veamos eso como expresión artística, pero nosotros ya de entrada somos una expresión artística. En algunos momentos pues hay unos artistas muy innovadores y hacen unas cosas muy tenaces y se enfocan siempre y despiertan unas sensibilidades distintas. Pero de invitar a una chica o a un chico a salir, de hacerme a la idea cómo se lo voy a proponer, de qué manera voy a vestirme, el azul me queda mejor para este día, es una expresión que hay una preparación, incluso hay un guión que uno se crea en su mente, ya hay una puesta en escena cuando entro y saludo, entonces eso hace parte de un cúmulo de expresiones artísticas. Dentro del erotismo pueden haber incluso muchísimas expresiones artísticas. Lo que me preguntabas ahorita de las cuerdas, del bondage, del shibari, el kimbaku, eso es una expresión artística de alguna manera erótica, incluso que es una migración de una expresión de guerra, no de erotismo, sino que era un de guerra y que pasa a ser una práctica erótica con la evolución del tiempo. Entonces mira que creería que está permeado en todos los aspectos. No sé qué piensa la gente, rico también saber qué piensa la gente. Sí, pero indiscutiblemente sí hay pues una gente que es muy tesa en ese cuento. En mi experiencia, en algo muy personal, es que yo como hombre bastante sexual, porque yo soy un hombre bastante sexual, el bondage que descubrí hace 2 años me ha servido como eje canalizador de esa energía genital. Entonces, digamos que la frecuencia sexual, la frecuencia, no la energía, ha cambiado y la energía se va yendo por eso, porque después de uno terminar de jugar, termina más cansado que haber hecho 3 o 4 veces el amor. O sea, es una cosa súper fuerte, enérgica. Entonces es una forma artística y también es una forma de canalizar esa energía sexual desde el erotismo, porque ahí sí entra a jugar muy bien en el erotismo. La caricia, el descubrir al otro, sabiendo que ya me he descubierto a mí en esos aspectos. Sí. Mira, Leo, por aquí hay alguien que nos dice que María José nos dice que incluso hay formas de sexualidad, otros gestos que inclusive se vuelven más placenteros que la mera genitalidad. Yo he discutido... Totalmente de acuerdo. O sea, hay otras prácticas que no necesariamente deben ser genitales, como ya lo hemos dicho, y que son muchísimo más placenteras que el sexo en sí, que la genitalidad. Yo, por ejemplo, he visto algunas personas tener orgasmos que uno dice,
wow, ese fue el orgasmo de su vida sin necesidad de genitalidad, solamente a punta de cuerdas o a punta de caricias o a punta de sensaciones en su piel, de tocar puntos exactos. Entonces, no necesariamente tiene que ser genital para uno vivir ese erotismo. Fíjate que aquí nos están diciendo que qué es el asunto del bondage. El asunto del bondage. Sí. Y hay un colega que nos dice que si pasan fotos a ver cómo es el asunto. Visitar mi Instagram. Aquí está, en el Instagram pueden ver mucho material de lo que es el bondage y se pueden ilustrar. Estoy en un proceso de aprendizaje. Algunos difieren o diferimos en que soy muy teso en el asunto, otros en que me falta muchísimo. Yo digo que me falta muchísimo, pero igual es un tema que vamos trabajando y chévere. El asunto del bondage es inmovilización de una persona por medio de las cuerdas. Dentro de eso también se le puede hacer una suspensión a la persona, que es dejarla suspendida en el aire solo por medio de cuerdas, atando la persona. Entonces es un cuento de atar la persona con cuerdas y eso genera sensaciones en el cuerpo. Es una práctica bastante erótica y de bastante conocimiento y preparación antes de realizarla. Sí, dale. Era originalmente un tipo de apresamiento, mejor, pongámoslo en esa palabra, apresamiento del enemigo en la batalla. Y era una práctica, y sigue siendo una práctica originalmente del Lejano Oriente. Entonces lo que hacían era coger a sus enemigos y amarrarlos con cuerdas, incluso muchas veces torturarlos o simplemente amarrarlos pues para que no se escaparan. Bien, aquí nos dice una compañera que es que hay que ser scout para saber hacer los nudos. No, para nada. Hay muchísima gente, incluso a finales de este mes tenemos... ¿Se escucha muy duro la música? ¿No está bien? No, está bien, dale. A final de este mes tenemos un taller virtual por Zoom de bondage y no hay necesidad de saber nudos. Si han sido scout y saben hacer algunos nudos, muy probablemente se les facilite, pero incluso los nudos del bondage yo los combino entre una cosa y la otra, pero originalmente ni siquiera se necesita saber hacer un nudo como un 8 o una espiga, no es necesario. Para eso estamos aquí. Listo. Entonces, si quieren conocer o saber más del asunto, ahí está Alejo, que a escribir. Eso, que lo pueden seguir y ahí se ven fotos y como está diciendo él, pues van a hacer un taller sobre el asunto y entrando en el tema por aquí hay una estudiante que dice Budoir y Sado. No sé qué es Budoir, no tengo idea si podría como clarificar ese asunto. Ya Alejo puso el Instagram de él, Tato Switch, para que lo sigan. Quisiera como ver si tienen más preguntas sobre el asunto y que Katherine nos aclare qué es Budoir y Sado. No sé si Alejo sabe qué es eso. Una cosa que quería agregar ahí es que fíjate, aquí hay una estudiante que dice Boudoir, pero no sé qué es eso. Es que Boudoir, creo que dice ahí. Y Sado, no sé qué es eso. Sí, no sé si es como una forma de expresión no o... lo veo. Dime, ¿dónde está? ¿Quién es? Dice Katherine Morales. Bodoy y Sado. Boudoir, eso. Bueno, esa palabra Bodoy me parece para mí muy nueva, pero puedo mirar por aquí en un momento. Disco Bodoy y Sado. Bodoy sí. No lo sabía que existía. Bueno, entonces quisiera aquí agregar que cuando hablamos de erotismo frente a la psicología se conoce mucho este asunto de las parafilias, ¿sí? Como todo lo que se sale por fuera del coito. Entonces, aquí, más allá de un asunto de darle una etiqueta, estamos hablando de las expresiones vitales que tiene el individuo frente a su erotismo, frente a su sexualidad, y que esto no solo puede ser artístico, sino que transversaliza a los individuos y hay muchas formas de expresarlo, ¿sí? Como una es el bondage, los juegos, el asunto del sadomasoquismo y demás,
que lo que buscamos no es que sea una, o por lo menos acá, no es darle una etiqueta, ¿sí? Como entonces eso sí está bien o no está bien, o que entremos en asuntos morales. Inclusive Nietzsche es uno de los principales detractores de eso. ¿Y por qué? Porque lo que puede traer una invitación a esto es a que cada uno busque qué es lo erótico para él, qué es lo que le es placentero, lo explore sin prejuicios, y ahorita tocando el tema de la responsabilidad, cómo llevar esos asuntos. Sí, ese asunto de cómo llevo yo, cómo me relaciono desde lo erótico, cómo me erotizo y erotizo al otro, y cómo practico entonces la sexualidad, qué tan responsable se es frente a ese asunto. Y aquí tengo una pregunta: ¿cuál es el grado de responsabilidad que se debe tener en las prácticas eróticas? Eso lo vamos a responder con el término que nos apareció nuevo, que nos dicen y nos aclaran que es una referencia que se usa para fotos o el espacio en el que se puede ejercer el sado o el bondage, y eso es más, ya lo estaba mirando acá y lo recuerdo, y es más como un concepto desde el ser tocado. Ser tocado y también como que uno se sienta en energía con el contexto. Entonces ahí hay un punto muy fundamental, y sucede mucho cuando doy clases personalizadas de ondas, y es que me dicen, las clases se hacen en tu espacio, porque la energía de tu espacio tú la conoces, tú te sientes a gusto. Si yo te llevo a tu distinto, es diferente. Claro. Entonces empecemos ahí a tirar conclusiones no inamovibles, pero al fin y al cabo son conclusiones que aquí estamos deconstruyendo, y es que el tema del erotismo es un tema con un recorrido, una preparación, una hilación de un conjunto de vainas grandísima. No simplemente es ir a acariciar porque sí. Y ahí entra lo que es la responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en el tema del erotismo? ¿Y cómo vivo yo esa responsabilidad? Entonces yo lo voy a hablar desde lo que yo realizo, y en ese orden de ideas, desde lo que considero puede servir para las prácticas eróticas, que son alejadas de alguna manera del objetivo y de la meta sexual, pero que ya en este siglo que estamos viviendo y con todo esto que estamos viviendo, pues estar alejado de la meta o del objetivo sexual no me hace más o menos persona, me hace individuo con otras formas de ver el erotismo. Entonces la responsabilidad, mi responsabilidad llega al límite del acuerdo. Cuando yo formo un acuerdo para poder jugar con cosas eróticas, con implementos eróticos, con juego de roles, las formas de hacerlo, mi responsabilidad debe ir ligada a ese acuerdo que yo estoy fabricando con esa persona. Sí. Por ejemplo, si a mí me dicen, me encantaría que me taparas la boca, como ya no tengo esa comunicación oral con esa otra persona, yo necesito, antes de realizar unos acuerdos base, con lo cual la otra persona se sienta cómoda y yo saber hasta dónde llego. Vamos a colocar una cosa súper volada. Yo hago la pregunta: ¿te puedo hacer fisting? La otra persona me responde: no. Mi responsabilidad es no hacerlo, porque ya estoy agrediendo a la otra persona. Si la otra persona deja de disfrutar lo que se está haciendo en el momento, ahí se pasó el límite de la responsabilidad, de la mía y de con el otro, ¿verdad? Sin embargo, hay una variable muy importante en ese punto, y es que existen aquellas personas que son netamente sumisos o sumisas, que su disfrute está en que el otro le haga lo que le plazca. Sí. Entonces, ahí la responsabilidad, por ejemplo, sería un acuerdo, pero de palabra clave o de color. Cuando ya la persona tiene color, o cuando no le está agradando mucho, o cuando está incómoda por algo, entonces antes se dijo que cuando se llegara a ese límite se dijera macarrón. Entonces ya se dijo macarrón y listo, ya eso debe menguar. Y mi responsabilidad está en darle respeto a esa otra persona cuando me dice stop, ya no más. Sí. Entonces hay que tener
cosa clarísima. Por ejemplo, ¿qué otra responsabilidad? Los que trabajamos con cuerdas, los que nos gusta el cuento de las cuerdas. Hey, ¿dónde le va a colocar la cuerda? ¿Usted está seguro que si le está colocando la cuerda ahí no le va a dislocar un hueso? ¿No le va a hacer causar un infarto? ¿No le va a hacer que un miembro, por ejemplo, pierda movilidad al futuro? Entonces es un tema también de saber qué estoy haciendo y estar muy instruido en ese tema que estoy realizando, porque es que si mi chica o si mi chico me dice, ve, haceme fisting, pero yo no sé cómo se hace, puedo terminar dañando a la otra persona. Es un tema también como de investigar muy bien y asesorarse muy bien antes de hacer prácticas ajenas al objetivo y la meta sexual. Exactamente, yo creo que eso es muy importante lo que dice Alejo. Ante todo, la responsabilidad con nosotros, con nuestro cuerpo, con el cuerpo del otro, con que así no se cumpla la meta de reproducción o del coito como tal, que sí cumplamos la meta del cuidado y el autocuidado con el otro y con nosotros. Y que si ya eso deja de ser placentero, pues yo creo que, inclusive pues hablando de lo placentero, que hay cosas que causan dolor y es placentero. Y como tú lo dices, hay cosas que cruzan el límite donde la persona ya no se siente, ya no le es placentero en el dolor o en la forma o en el lugar o en las cosas, y ahí hay que entonces parar y dejar como hasta ahí la práctica o lo que sea que estemos haciendo. Sí. Cambiar de ritmo. Eso, exactamente. Por aquí una compañera nos pregunta a qué edad realizaste tu primer bondage. Y me dicen que, y Dani. No, yo no he. A ti ya te han inmovilizado, Dani. No. ¿Y has inmovilizado a alguna chica? Sí, y no con esta, pues como con toda esa experticia y con todo eso, y sí lo he explorado, me parece muy chévere el asunto. ¿Y a qué edad lo exploraste? Ponele que 21, 22 años, 25, hace 3 añitos, 4 añitos más o menos. Tú estás muy pollo, ya nosotros ya, yo ya estoy ya. Es que quien lo vio ahí está, tiene sus años. Bueno, pues el contacto con cuerdas y con inmovilización, yo creo que desde muy pollito tuve contacto con ello sin saber de qué se trataba. Entonces yo creo que por los 17 años creo que fue como mi primer contacto con el tema de las cuerdas. Sin embargo, como ya encarrilado, con ganas de aprender, gomoso, metido en el cuento y toda la cuestión, creo que a los 29 años arranqué. Bien, por acá nos cuentan que si el erotismo tiene un límite y dicen, no sé, quizás de rayar con la perversión, creería yo. Entonces, ahí, sí, dale. Bueno, qué chimba. Ya, dale, qué pena con ustedes. El perverso, y Dani me corrige, el perverso es aquella persona que se aleja de alguna manera del objetivo o de la meta sexual. El objetivo sexual es poder tener relaciones con una persona, ¿cierto? Y la meta sexual es procrear. En ese orden de ideas, yo me atrevería a decir que el 99% de los seres humanos somos perversos. Porque siempre, en algún momento de nuestras vidas, ha sucedido que nos alejemos del objetivo o de la meta, del objeto de la meta sexual. ¿Sí? Entonces, la perversión, creo yo que este sea un momento bacano para decir que no, la perversión no debemos mirarla, o no deberíamos mirarla desde el punto de vista negativo. Como dicen las mamitas, o decían hace mucho tiempo, vea este muchacho todo pervertido allá tocando. No, por Dios. La perversión es simplemente una posición frente a, porque no estoy apuntándole al objetivo ni a la meta sexual. En mi caso, por ejemplo, en que yo disfruto mi sexualidad y que no le veo género, no le veo, o sea, soy muy abierto sexualmente, pues yo sería un perverso nato, pero bien lo dicen, y qué pena meterme en este punto aquí, bien lo dicen en la 21ª conferencia de uno del padre
de los padres de esta vuelta de la psicología, que por ser perverso no es menos persona, ni menos digno, ni menos respetable. Sigue siendo un ser humano común y corriente. Y lo dijo hace un montón de tiempo. Entonces, el hecho de la perversión no quiere decir que lo veamos desde una connotación negativa. La perversión simplemente obedece a que no le estoy apuntando al objetivo, a la meta sexual. La otra parte es que me entusiasmé mucho con ese cuento. Y las prácticas eróticas pueden rayar como al límite. Hay muchísimas que rayan al límite, pero es un gusto del individuo. Entonces, también hago la cuña acá. O sea, cuántas personas existamos en el mundo, cuántas formas de erotismos, cuántos fetiches, cuántos gustos. Y así como el tuyo te parece chévere, el de otra persona, tener sexo ensangrentado con sangre, también le puede parecer chévere y bueno, bacano, puede que a mí no me guste, pero es la cuestión de la persona, ¿sí? Entonces, rotular y realizar esa etiqueta no me parece sano. Me parece más sano que empecemos a modificar un poquitico el chip frente a el señalamiento. Ay, es que a ti te gusta la caca cuando tienes sexo. Bueno, sí, le gusta, ya después se baña y usted lo saluda y se toman la cerveza. ¿Y qué cambia? Cada sí. lo vive en su forma, en su punto de vista totalmente diferente. Y eso no lo hace persona. Es una invitación a señalarlo menos y disfrutarlo más, porque viéndolo puede que se disfrute un poquitico más y si no te gusta, no lo mires. Exactamente. Yo creo que inclusive se vuelve un lenguaje en la medida en lo que yo le doy a entender al otro, en lo que disfruto. Entonces yo creo que el límite es en el punto en el cual yo tengo un cuidado por mí, un cuidado por el otro, y yo no traspaso el límite de él frente a ya hasta acá, o ya no me siento cómodo, o ya no quiero, o eso a mí no me gusta. Y también hay un límite que es, si a ti te gusta, Alejo, tal práctica y a mí otra práctica, hay un límite frente a ti te gusta, la exploras, la ejerces con tu responsabilidad y yo también, y yo no te digo nada. Eso es ser aún más responsable porque no hay, digamos, no cruzamos el límite frente a lo que a ti te gusta o a mí. Aquí hay una persona que pregunta que si es que ha grabado. Sí, tranquilo, chicos, yo voy a grabar. Otra cosa frente a lo de la perversión que también me gustaría como ahondar sobre eso. Espérenme que por acá dice, pero el límite sigue siendo subjetivo, nos dice una compañera. Claro, porque es de cada persona. O sea, cada persona lo maneja. A mí, por ejemplo, me pueden azotar 3 horas seguidas y dejarme la nalga ensangrentada y para mí eso fue perfecto y me faltó otra media hora más. Entonces ni siquiera pasé el límite. Pero si eso se lo hacen a una persona que no le gusta que lo azoten con látigos, pues muy probablemente no. Entonces el límite, como el gusto, como las sensaciones, como las emociones, son subjetivas porque son propias de cada individuo. Claro, y llegan a hacer un acuerdo. Yo creo que desde que se respete el acuerdo y de que tenga claro de cómo lo van a hacer, o sea, que eso no, yo creo que aquí la invitación no solo a quitar la rotulación, sino que exploren cuáles son esos lenguajes, cuál es esa forma de comunicar, qué es lo que les gusta, y en esa medida lo vean es construyendo su camino, más allá de lo moral, más allá de lo que pueden decir que está bien o que está mal, sino frente a lo que a mí me gusta. Y eso se logra desconociéndome, llegando a un acuerdo con el otro, pidiéndole su permiso, siendo muy responsable en esa medida. Por aquí hay quien nos dice... Exactamente, ¿sí? Instruyéndose frente al asunto de si lo va a practicar, entonces hagámoslo con una cautela, qué necesitamos y entonces cuál es la palabra y de qué manera y hasta qué punto para que eso no cruce esos límites de los que estamos hablando. Que hay alguien que nos dice que... Por aquí, sí, desde el existencialismo y el erotismo, cómo se vive la monogamia y la poligamia. Yo creería que cuando tenemos 4 variables a despejar en una sola fórmula, se nos complica el asunto porque esto nos da como 17 distintas. Yo en ese caso más fácil vería, y me parece más interesante, cómo el existencialismo ve la monogamia y la poligamia y cómo desde el erotismo Plato ve la monogamia y la poligamia.
Bien, de una. Aquí hay alguien que nos dice que de pronto hay algunos términos que no se entienden. Entonces, le hago la invitación a la persona que entonces eso, que nos escriba cuáles son los términos y podemos como entrar en detalle. Uh-huh. Listo, bueno, entonces... ¿Cómo ves el existencialismo en la monogamia y en la poligamia, Dani? Fíjate que en estos días me estás oyendo un libro que se llama, es de Jackie Martínez, se llama Psicoterapia Existencial para uno que otro curioso, y ahí mencionan parte de la vida de Sartre, ¿cierto? Sartre fue un fiel creyente de la poligamia. La relación que él mantuvo con Simone de Beauvoir era abierta, era una relación abierta. Ellos podían tener sus encuentros casuales, podían estar con quien quisieran, y lo que no se traicionaba era el compromiso, nuevamente desde el existencialismo, que tenían y el acuerdo. ¿A qué acuerdo habían llegado? De que se iban a contar, de que iban a ser sinceros. Entonces ahí hay un compromiso, hay una responsabilidad. Desde el existencialismo, las prácticas, las formas de vivir la sexualidad, ya sea desde la monogamia, que es yo con otra persona, o yo y varias personas, o yo y una persona y varias, ¿cierto? Que tenemos encuentros casuales, se haga con el cuidado que merece por nuestro cuerpo, por nuestra integridad, por el otro, y lo que yo con mi pareja o con el otro sea claro, ahí estamos siendo totalmente responsables. En el caso de Sartre, pues le decía a Simón, mira, yo me metí con esta, y inclusive le mandaba cartas descriptivas de qué hizo, cómo lo hizo y demás. Yo te paso ese asunto. Entonces, el libro se llama, esperen, yo lo miro bien exactamente para que no vaya a... Se llama Filosofía Existencial para Terapeutas y uno que otro curioso. Ya se los voy a poner. Filosofía Existencial para Terapeutas. Entonces, fíjate que una de las principales batallas que tenía Sartre con el asunto, porque Sartre fue muy contraposición, él no estuvo de acuerdo ni con los asuntos políticos del momento, ni demás, y uno de sus aspectos más destacados fue la forma que llevaba su relación con Simón. Simón igual también se metía con otros manes, y hasta el inicio en que se encontraron, hasta el final que murió Sartre, estuvieron juntos, porque el asunto de Sartre es que el compromiso nunca se ha roto, la sinceridad siempre ha estado, solo que no limitamos nuestra libertad frente a la forma en la que surge en el momento lo que queremos hacer. Y en cambio asumimos otros compromisos frente a ser sincero, frente a ya lo sabes, y esas son como las reglas del juego. Entonces, ¿cómo el existencialismo este asunto de la monogamia? Desde que nosotros seamos capaces de asumir un compromiso con el otro, desde la sinceridad, frente al autocuidado, podemos explorarla y ejercerla como nosotros creamos subjetivamente, porque ahí entra mucho el asunto subjetivo, que nos es satisfactorio y nos gusta, teniendo claro que eso no daña al otro ni nos daña a nosotros. ¿En qué sentido? Si yo tengo una pareja y a mí me gusta el asunto de la pareja y los encuentros casuales, entonces yo tengo que informarle a esa pareja explícitamente qué es lo que me gusta y a qué se atiene frente a mí. Entonces esa pareja me dice, no, es que a mí eso no me gusta, entonces yo debería tener la suficiente responsabilidad en el llamado para decirle, ve, no, entonces no, con vos no es. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la cotidianidad? Esos asuntos del compromiso y frente a la sinceridad como un compromiso más allá de la fidelidad, no se ejercen. Uno le promete a la otra y al otro fidelidad y no le promete este asunto de sinceridad frente a lo que pasa, frente a lo que me gusta, frente a lo que soy y frente a lo que quiero. Entonces ahí el existencialismo desde Sartre dice, es una forma de cohibición frente a la libertad. ¿Por qué? Porque no estamos limitando ni nuestras formas de satisfacción, que es a mí me gusta estar con una y con otras, pero entonces ¿por qué no soy lo suficientemente libre, que implica ser responsable para decirle qué es lo que me gusta? Porque no soy capaz de asumir el compromiso de encontrar a alguien
que probablemente me diga, y es que a mí también me gusta eso y de esta manera, porque es que el asunto es en qué implica yo decirle eso al otro, cómo me ve el otro bajo la etiqueta, y también que el otro me diga, no, es que a mí también me gusta el asunto y yo también quiero estar con varios. Entonces, ¿eso qué implica, sí? Entonces... Ahí me parece chévere eso que tú mencionas, porque es que más que asumir un compromiso porque otra persona también le guste, es el temor que nos han infundido de que decirlo, el mero hecho de mencionarlo ya es malo. Entonces, ¿qué nos toca? Tras bambalinas. Para después ir a ponerlo en tela de juicio de distintas entidades. Un médico porque te pegaron una sífilis, o el sacerdote porque estás pecando, o el sexólogo porque estás enfermo, 1000 cosas. Pero más creería yo que asumir la responsabilidad de que me guste, pues sí, eso sí trae una responsabilidad, pero conmigo mismo, no con la otra persona. O sea, asumirme a mí mismo, que de ahí también proviene mucho el erotismo, ¿sí? Exactamente. Asumirme a mí mismo con todo eso que viene en esa cajita de la poligamia o la monogamia, pues cada persona lo ve. Pero más que eso es ese tabú, ese miedo que nos han infundido a usted se debe casar y debe tener hijos y no, o sea, por favor, eso ya está mandado a recoger. Me disculpan los que son detractores del asunto, pero el ser humano es una paleta de colores gigantesca y cuántos seres humanos hay, cuántos gustos, entonces no todos deben casarse y tener hijos. Exacto. Respetando las formas. Aquí lo que estamos hablando es de la diversidad. El ser es un ser de posibilidades, entonces yo creo que es permitirse la posibilidad de explorar y ver cómo en la responsabilidad practicamos esos asuntos y cómo vivimos nuestra sexualidad. Yo acabo de ver una pregunta. Una vez yo te lo voy a preguntar, déjamelo, yo te lo quiero preguntar. Hey, parcero, espérame que se me perdió. ¿Alguna vez has experimentado una relación sexual con una estudiante? Si no estarías dispuesto a experimentarla. Pero esa pregunta es muy personal, no sé qué valor agregado generaría esto. Pero igual aquí lo hemos dicho, qué pena lo estoy contestando por ti, pero responsabilidad y prudencia, diría yo, responsabilidad, prudencia y posibilidad. Pues. Sí. Ahí yo añadiría que a ver, hay ciertos roles y hay ciertos espacios que compartimos que demandan una responsabilidad porque ejercemos un poder, ¿cierto? Entonces, el rol del maestro, hay un poder de credibilidad, hay un asunto de interacción frente al otro. Entonces, abusar de eso sería, pues, o por lo menos, digamos, de una manera intencionada, me parece que no va en la responsabilidad de lo que estamos hablando. Ahora, si yo digo que nunca va a pasar, que nunca me va a pasar, que nunca lo voy a hacer, también sería mentiroso, sería irresponsable, porque es que no le diría las posibilidades de que en algún momento pase. Ahora, ¿de qué manera lo llevo y cómo lo hago? Yo creo que es ahí el punto, ¿cierto? Entonces es una posibilidad. Ahora, en este momento yo no la contemplo porque pues no es algo que me haya surgido ni que quiera en el momento. Ahora, no puedo decir que no, puede que pase, ahora con una responsabilidad. Y frente a eso, hablo más de un asunto ético de responsabilidad frente a el cargo que pues, o por lo menos en donde trabajo, que me demanda mucho pues en ese aspecto. Y bueno, bien, hay otra pregunta por acá. Si tienen más chicos preguntas, sería bueno que las hagan, o términos que no conozcan o que de pronto no entiendan, para que les clarifiquemos. Alejo, ¿cree usted que... no, pero vení que vos no respondiste lo de la monogamia y lo de la poligamia? Dale. Bueno, pero yo creería que ahí sería como muy redundante, pero sin embargo son decisiones, y son decisiones Hay una película que me gusta mucho que se llama Estigma, yo sé que casi todo el mundo se la ha visto, y la chica le pregunta al sacerdote que si no es muy duro ser sacerdote sin tener sexo, y él le respondía como, es que es básicamente cambiar una caja de problemas, ser sacerdote,
por otra caja de problemas ser esposo. Entonces en cualquiera de los dos bandos hay una cantidad de posibilidades, de inconvenientes, de respuestas, de disfrutes. Entonces en el tema del erotismo, pues también es vivir el cuento de la responsabilidad en mi decisión, que era lo que decía ahorita, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad en mi decisión? De que si decidí ser monógamo con una persona, pues hombre, que en realidad esa decisión y que eso que dije sí sea acorde con los hechos propios, porque si no, entonces se desfigura totalmente el contexto. ¿Cómo se vive el erotismo en la monogamia? Cada pareja mirará cuáles son sus mejores formas de vivir el erotismo. A algunas mujeres les encantará que les acaricien y les contemplen los pies. E incluso tengo un parcero que tiene su neceser con esmaltes y todo porque es fascinado arreglándole las uñas de los pies a las chicas. Y en la poligamia, pues el erotismo muy probablemente sea mucho más colorido porque como hay más individuos dentro de las relaciones o de los vínculos, pues hay más gustos y hay más cosas que hacer. Incluso dentro de la poligamia debería la comunicación y el nivel de madurez del vínculo y de la persona que está dentro de la relación poligámica es mucho más alto, no porque en la monogámica no sea necesario, sino que si ya es difícil convivir con uno y puta, hágame el favor, como era con 2 o 3 o 4. Entonces debe haber un nivel distinto, digo yo, que desde la comunicación. Pero el erotismo, pues cada individuo mirará cómo lo hace y cómo mejor le parezca. Lo que ahí me preocupa es que muchas relaciones monogámicas actuales no viven su erotismo por lo que Dani decía ahorita. Miedo a que me juzgue, miedo a que me diga, ay, pero yo no, pues usted no fue la persona con que yo me casé. Ay, pero ¿cómo así que un trío? O sea, una cantidad de cosas. Entonces, muchas relaciones monogámicas actuales viven todavía con una energía erótica ahí como condensadita, como hermética, porque ¡pum!, no pueden estallar. De ahí provienen eso es un factor grande de divorcio, para que lo examinen. Y también quisiera agregar aquí, Alejo, que no se aventuren, por ejemplo, en la monogamia a hacer otras cosas si todavía no se sienten listos, si los dos no están de acuerdo. Es que eso va desde los acuerdos, es que todo el asunto es exactamente, porque si no, entonces eso se presta para que digamos que cuando mencionaste el trío, ahí me acordé de unos parceros que conocía que eran pareja y tuvieron un trío y luego todo fue de mal en peor porque empezaron los celos y un montón de cosas que creo que es ahí donde hablamos, hay muchas formas. Esas formas explórenlas en un nivel de conciencia, ya sea desde lo pologámico o lo monogamia, como ustedes quieran, con una responsabilidad de cuáles son sus límites, de no sobrepasarlos y tampoco sobrepasar en los otros. Es decir, si mi pareja le gusta, quiere un trío, yo puedo decirle que en este momento no estoy preparado y que me dé un tiempo, que lo vamos pensando, lo vamos conversando, pero ahí es donde va el asunto. ¿Va qué? Dale, voy a consultar con la almohada, le puede decir. Sí. Entonces en ese mundo se cruza, se presiona y hacen algo prematuramente y ahí es donde vienen entonces los problemas. La invitación es acá, por ejemplo, como plantea Nietzsche, es a que busquen y forjen su propio camino, libre de etiquetas, libre de morales, libre de cosas. Y sí siendo cuidadosos con ustedes, responsables y éticos frente a lo que ustedes dicen y hacen. La ética, más allá de un asunto moral, es más un asunto de un compromiso conmigo y mis principios. Es decir, que si yo digo, a mí me gusta esto, es porque yo correspondo en las acciones, en las palabras y en el pensamiento a eso. Soy fiel a eso y lo mantengo. Más allá de un asunto pues como moral, que es que no hago esto, no hago aquello, no, es que lo que yo pienso y digo, yo lo correspondo con lo que hago, porque soy ético e íntegro frente a lo que yo pienso que es lo correcto, ¿cierto? Que más allá al acto, soy congruente. Exactamente. Entonces, por acá nos mencionan que qué parafilas prefieren ustedes o cuáles les llaman la atención. Ay, por Dios, yo no sé si esto sea un espacio adecuado para hablar de esos gustos propios. Chicos, chicas, pueden irse de para atrás.
No sé, Alejo, vos mirarás si quieres como contestar algo sobre eso. Yo no sé si quieras agregar algo más. Tengo una otra pregunta. ¿Cree usted, espérate, yo miro acá bien. ¿Cree usted que es trascendente y o artístico estas prácticas eróticas? Las dos son trascendentes y artísticas, por lo que decíamos al principio, porque transversalizan todas las esferas de nuestras vidas. Las prácticas eróticas, hablemos de prácticas eróticas desde lo simple. Incluso yo como individuo me puedo erotizar leyendo, me puedo erotizar escuchando, me puedo erotizar bailando, me puedo erotizar observando. O sea, hay desde lo más simple hasta lo más complejo puede acogerse como una práctica erótica. Porque hace que mi cuerpo sea sexuado frente a mí mismo. Cuando hablamos de estos temas, normalmente nuestra mente siempre coloca en posición mínimo a dos individuos. Dos individuos y cada uno en su individualidad. Entonces eso ya se va complicando, porque es que el erotismo, que en realidad pues deberíamos promulgar, es mi erotismo. Porque incluso es el prójimo. Y el prójimo es el próximo más cercano a mí. Y el próximo más cercano a mí, ¿quién es? Yo. ¿Quién es el que está más cerquita a mí mismo? Yo. Entonces, desde ese punto, vivir el erotismo, hay que empezar a vivirlo propiamente para saber cómo lo voy a vivir con el otro. O sea, esto es un discurso que desde la academia nos lo han dicho y que creo fervientemente en él, y es que, hey, pues si primero uno no lo hace, desde lo pequeñito, desde lo mío, es muy difícil hacerlo con la otra persona. Autoconocerse. Sí, claro, porque es que yo primero necesito saber si en realidad sí me gusta el olor a axila, para saber si le pido al otro que no se aplique desodorante para poder oler. O sea, cosas tan simples como esas, o tan complicadas para muchas personas. ¿Ven? Está el abanico, ahí está el abanico. Entonces, y es artístico porque es propio, todos hacemos arte con nuestro cuerpo. Entonces es una práctica artística. Ahora bien, hay producciones artísticas que sí se pueden realizar con el cuento del erotismo. Yo, por ejemplo, en este mundo de las cuerdas, del BDSM y de explorar las sexualidades desde otras alternativas, me he dado cuenta que mi inclinación fotográfica en producción de videos, artísticamente, desde esas prácticas las estoy haciendo sinergia. Y más que eso, estoy posicionando al hombre como un lienzo para estas prácticas, porque en el 99% de las veces de publicaciones, de contenidos que uno ve, de lo que lee, de lo que investiga, son chicas a las cuales la colocan como lienzo. Hey, como estoy tratando de aperturar esto, como estoy tratando hashtag de construyendo erotismo, es también colocar al hombre y posicionar al hombre como un lienzo de este erotismo. Claro, Así es, claro. Es trascendental, claramente. Bien, exactamente. Mira, yo quise preguntar esto porque hay un apartado de Víctor Frank que nos dice el asunto del sexo y su relación con el amor. Víctor Frank nos menciona que el sexo resulta ser el vehículo de la expresión de ese amor y que se vuelve trascendente por el significado y por la forma en la que se practica con ese otro significativo, en la cual hay una exploración, en la cual hay unas formas de expresarlo que se vuelven tan significativos que en el momento, como sea que se exprese, como sea que se practique, se vuelve tan significativo que trasciende a un asunto amoroso. Amoroso no entendido desde el hecho que realmente yo quiera lo otro, lo ame, que es la posibilidad, sino de que sea significativo para mí, porque nos tomaron el tiempo para hacerlo, hubo un autocuidado y demás. Se va a acabar.
Y ya se va a terminar el tiempo. A eso yo le agregaría rápidamente que desafortunadamente en el castellano solamente tenemos dos palabras para referirnos a estos temas y es amar y querer. Pero esos conceptos son muchísimo más amplios. Hay un amor erótico, hay un amor filia, hay un amor ágape. O sea, hay una cantidad de amores grandísimos. Bueno, ¿y qué tal si Hola chicos, vamos como a volver en otro momento, vamos a prorrogar un poco más el conversatorio para, para dejar esos asuntos así abiertos, pues sin trabajar o hablar bien. Hey, Alejo. Dani, hay muchísima gente conectada? Sigamos dándole. Sí, sí, hágale. Sí, no, que le estaba diciendo aquí a los que se nos van uniendo que vamos a seguir para no dejar esos asuntos así abiertos y que queden pues como cosas en el aire. Entonces, estaba diciendo que se vuelve significativo y Fran lo habla que es trascendente porque es que cuando se toma el tema de trascendencia es ir más allá o sea, ir más allá de lo que se supone que es el objeto y la meta, como en sus diferentes formas de expresión, como en que no tiene que ser necesariamente en la forma en la que yo vivo, sino que en la que todos viven, lo exploran y lo utilizan. Que se vuelve significativo porque esa persona en ese momento, en ese encuentro que puede ser casual, yo creo que ahí va muy en concordancia con lo que vos decías, que si yo primero no me exploro, me conozco, voy y veo que me gusta, no sé ni voy a tener claridad al decirle al otro, mira, a mí me gusta esto, haceme aquello, o te propongo esto, a ver vos qué pensás. Ve, no lo sé, venga, explorémoslo, vos me vas diciendo hasta qué punto y demás. Pero entonces, ¿por qué lo traigo a esto? Porque es que en un encuentro casual puede ser que por ahí lo preguntaban, sumamente significativo, que no puede llegar a un asunto que pues que nos enamoramos o que no sé qué, después se vuelve un conflicto pues porque se intenta una relación amorosa, sino es más bien desde lo significativo, porque hubo un cuidado, porque hubo un respeto, porque se asumió el papel de tomarse la tarea de disfrutar con el otro. ¿Sí? Y no simplemente ocuparme como que yo llego, yo me descargo y el otro mire a ver cómo hace, que pasa mucho, pues, por ejemplo, lo veo yo desde lo que conozco con mis amigos, o también amigas que me han dicho, no, es que el man ahí fue prácticamente como que se masturbó conmigo porque no, yo no pasé bueno, eso fue muy traumático, fue maluco, eso fue, y era casual, pero no deja de tener el punto significativo en el que sea agradable, en el que tenga esa responsabilidad de la que estamos hablando, que es imprescindible. Uh-huh. Discúlpame, Juli Cano, ¿nos puedes repetir por favor la pregunta para no dejarte como con el vacío ahí? Qué pena contigo. Y ahorita nos estaban realizando una pregunta, no la dejé muy bien en mi mente, pero nos decía más o menos que cuando una relación casual, que tú lo acabas de mencionar, arranca y tienen sexo y hacen clic en el sexo o en el amor, eso da pie a que la relación se convierta en una relación abierta y termine mal. Y ahí Dani, con todo lo que nos acaba de explicar, lo explica muy bien. El tema de esa pregunta es que tan ligado está el amor del placer. ¡Ah! Por Dios, Juli. Y sigo con la otra. Y no es que necesariamente termine mal la relación porque inició con un encuentro casual sexual. No. Uh-huh. No, ese no es el epicentro del asunto. El epicentro es que en el transcurso de la relación no existió la suficiente comunicación transparente para colocar todas las cartas sobre la mesa. ¿Por qué la relación termina mal? Porque idealizaron un montón de vainas que en realidad no estaban acorde con, ahí vuelve y juega el papel de la congruencia, no estaban acorde con lo que esperaban y muy probablemente alguien se sintió incómodo y termine mal, pero no tiene nada que ver terminar mal con empezar con sexo casual.
lo que tiene que ver es el sistema comunicativo y cómo se comunicaron todas esas ideas que se querían hacer. Juli, nos mataste con esa pregunta. Para mí, si el placer y el amor ahí como su sinergia y su vaina, yo solamente respondería con que existe un amor que se llama Eros y es un amor placentero. Si tu amor para con otra persona es Eros, sabes que solamente vas a follar o vas a salir y te van a acariciar y con eso tienes. O el chico o la chica te mira y con eso ya te sientes erotizadísima y súper grande y ya sexuaste, ya tuviste un amor Eros. Pero si ese amor no trasciende, pues muy probablemente solamente quede en la tríada de amor Eros y dos personas. Bien, yo quisiera ahí añadir, yo creo que todo va en cómo nosotros nos relacionemos con el otro, cómo nosotros nos comuniquemos con el otro y nosotros signifiquemos esos asuntos. Tú dijiste algo cuando se estaba acabando el tiempo muy importante. Nosotros nos quedamos enfrascados en el castellano en dos formas de denominación frente a las relaciones que tenemos. Entonces, si queremos, entonces estamos, yo voy a poner en mi caso de mi vida personal. Yo he tenido parejas que me he querido mucho y no me excitan tanto. Y yo cuando me encuentro con ese choque digo, wow, ¿por qué pasa esto? Claro, porque en una parte yo lo que hice fue escindir una cosa de la otra y no darle el punto global o saber que si yo quería una cosa no tenía que apuntar para la otra. ¿A qué me refiero? De que hay que ampliar ese asunto, esos lenguajes, vuelvo y digo, en el cual vos le decís al otro qué es lo que le llama la atención, ¿cierto? Ese encuentro, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo, qué es lo que quieres. Y volvemos a lo que tú estás diciendo, es que si no somos claros, no somos responsables. Si a mí me gusta alguien y yo no le soy claro que lo que yo quiero y lo que busco es esto, pues entonces yo no estoy siendo claro, porque lo que pasa a ser un encuentro casual para nosotros, para la otra persona, resulta ser todo un montón de cosas, porque lo estaba significando y entender de otra manera. Entonces yo creo que la relación, Juli, que hay entre el amor y el placer va en cómo nosotros lo entendemos, lo significamos y lo comunicamos, ¿sí? En esa medida, en esos tres aspectos, cada quien empiece a tejer qué relación tiene el placer del amor, cómo lo comunica y cómo lo expresa, cómo lo vive. Entonces yo creería que aquí volvemos como al asunto de que es muy subjetivo, sí. Y la invitación es a que tengamos claro esas formas de comunicación, esas formas de práctica y cómo nosotros responsablemente lo hacemos saber, ¿sí? Y entonces en la experiencia cómo lo vivimos, sobre todo el llamado de qué tanta responsabilidad tenemos. Yo creo que cuando les decía y les contaba, es que estuve con tal chico, estuve con tal chica y no me gustó, fue incómodo, fue de esta manera, no sé qué, fue traumático, es porque no hubo una claridad desde el principio. Y entonces aquí lo que involucra todo este asunto que estamos hablando es una madurez, un nivel de conciencia en el cual nosotros sabemos qué queremos, para dónde vamos, nos hemos explorado y eso lo podemos ver y evidenciar en la relación que tenemos con el otro. Porque entonces somos transparentes y le decimos, mira, yo quiero esto, o quiero aquello, o quiero lo otro, o en la comunicación, mira, yo entiendo esto de esta manera, yo no sé cómo lo entendas vos, a mí me gusta esto, no sé qué te guste a vos. Totalmente de acuerdo. Yo creería que ese tema se podría resumir en qué amor quiero para mí y para con el otro. ¿Cierto? ¿Qué clase de amor? Y me pasó hace muy poco. Conozco una persona y compartimos mucho de todas las esferas al principio, pero ya después la persona como que su libido sexual entra en declive para conmigo, pero para conmigo solamente, entonces se entreteje otra forma de amor, que no necesariamente tiene que ser un amor erótico. Entonces yo creo que la claridad está en saber. Ahora bien, ¿y cómo voy a saber? Hombre, hay 1000 formas de saber, ya cada cual se ingeniará. Yo no defiendo una postura ni la otra, yo simplemente les digo, hay muchos polos a tierra que ayudan a saber. Para algunas señoras será el sacerdote, para otras personas será el terapeuta, para otros será el amigo de la esquina, don Roberto, el de la tienda que le vende la cerveza y lo aconseja, no sé, 1000 cosas. Pero lo más primordial es
¿qué amor, en qué búsqueda de qué clase de amor voy yo? ¿Es un amor que me llene el hueco de familia? ¿O es un amor que me llene el hueco de pareja? ¿O es un amor que me llene el hueco sexual? ¿Qué clase de amor busco para saber qué clase de amor le voy a decir a la persona que quiero o requiero de esa persona? Entonces la claridad es muy propia. Ya tengo la pregunta de ahorita. Dice, una pareja dale. que tiene una relación abierta. Si uno de los dos integrantes tiene un clic amoroso sexual con alguna de sus follamigos, esa dualidad lleva a que se acaben las cosas. Pues yo volvería a repetir ahí, ¿cuál en realidad es el objetivo de tener, por ejemplo, una relación abierta? Porque es que si yo tengo una relación abierta con mi pareja, ¿cierto? Es porque supuestamente en esa persona ya tengo todo ese amor emocional que necesito, y el otro amor que voy a aperturar es un amor erótico desde lo sexual. Sí es una relación abierta, sí es un poliamor, muy probablemente si entren las dos cosas a jugar, el amor emocional y el amor erótico para con varios, que eso requiere un nivel de madurez muy alto. Pero si simplemente es una relación abierta, que una relación abierta es entendida la relación que yo sostengo una lealtad emocional con alguien, pero no necesariamente necesito ser solo pareja sexual de ese alguien al quien le tengo lealtad emocional, sino que puedo tener otras parejas sexuales. Si esa persona hizo clic amoroso con otra persona, era porque muy probablemente emocionalmente no estaba muy vinculada o vinculado con el primer individuo. De ahí la importancia del autoconocimiento en tanto cuál es mi objetivo como pareja, como familia, como estudiante, como trabajador, para saber yo qué le proyecto a las personas, qué es lo que quiero. Exacto, y la claridad, volvemos el compromiso, la sinceridad, porque es que si pasa eso, ahí yo creo que lo que puede parecer es que, ¿y cómo voy a perder a esta persona que fue significativa y me está gustando esta otra y demás? Este asunto frente a las expresiones eróticas y sus lenguajes demanda un nivel de claridad muy alto. Ni siquiera alto, demanda ser sincero. Ser transparente, sí. Transparente. Y ser transparente es muy difícil para nuestra sociedad, porque hay que decirlo sin pelos en la lengua, nuestra sociedad nos ha educado, nosotros nos hemos autoeducado muchísimas veces. Culturalmente tenemos un montón de información ancestralmente de que esas vainas van bajo cuerda, de que esas vainas se ocultan, de que eso es pecado, mijo, todo es pecado. ¿Cuál es el paradigma del que vivimos? El pecado, todo es pecado. Entonces, diciéndolo jocosamente, no estoy diciendo ni criticando una postura ni la otra, simplemente lo estoy diciendo bajo mi realidad y me apropio de lo que digo. En ese orden de ideas, decirle a mi pareja, qué rico que me orines en la ducha. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Como, uy, no, va a pensar que soy un cochino, va a pensar que se casó con una perra, va a pensar que... Entonces, como vivimos con toda esa carga de todo es malo, de que solamente montese, masturbes en la otra persona, véngase y bájese, que esto solamente es para tener hijos, entonces en ese orden de ideas es muy difícil ser transparente. Por eso entiendo la gran mayoría de las personas con la transparencia desde lo erotismo, desde el erotismo, desde la pasionalidad, desde lo sexual, desde lo genital. Y es porque la verdad nos han acostumbrado a ocultar esas cosas, a tapar esas cosas. ¿Usted es gay? No, hueputa, la desgracia de la familia. Hombre, por Dios, ya eso es un pensamiento que hay que ir deconstruyendo un poquito, pues porque no siempre funciona de la misma manera. Cada individuo tiene su forma de... Entonces no hay que juzgarlo ni hay que decirlo. Entonces me parece ahí como más desde lo cultural, más desde lo educativo, cómo lo hemos visto.
de qué manera nos lo han dicho y cómo nosotros estamos interpretando esa información que se nos dio. Y ahí hago una cuña. Responsabilidad erótica también está en saber cómo interpreto yo esos mensajes que el exterior me está mandando. Fíjate que yo hace un tiempo en una clase, cuando hablábamos de la responsabilidad, yo les decía, aquel individuo neurótico histérico que se la pasa erotizándose y erotizando a todo el mundo sin tener una responsabilidad y conciencia de eso. ¿A qué me refiero? Me pongo a mí en caso, en un tiempo en el que yo era muy coqueto con todo, hombres, mujeres, por a ganancias secundarias, y yo no era responsable de eso. Entonces mandaba mensajes erróneos a las otras personas sin yo, digamos, textualmente querer como meterme con este o aquella o el otro, y no me responsabilizaba de eso. Entonces les comentaba a los chicos que es que hay una responsabilidad también en eso, cómo yo me posiciono y cómo me comunico frente a esas formas eróticas y qué le estoy dando a entender al otro, porque si yo me paso por la vida así muy erótico, no sé qué, y yo estoy conviviendo con alguien y le empiezo a coquetear, le empiezo a mandar mensajes, el otro se erotiza y entonces yo después cuando él me diga, entonces es que yo te gusto, es que venga entonces para acá, y entonces empiezan unos asuntos frente al otro y entonces ya me incomodo y entonces también hay un nivel de conciencia, entonces yo qué estoy dando a entender al otro, porque ahí hay una responsabilidad. Calienta huevos le llamamos. Microondas, sí. De que seamos también nosotros apropiándonos de nuestra forma de expresión erótica y que eso sea consecuente, pues parece como de oferta para todo mundo, y pues que no esté mal, solo que si yo no estoy consciente de eso y de que eso genera en el otro, o de que si yo lo estoy haciendo intencionado, pues entonces ahí van a aparecer un montón de dinámicas problemáticas que luego entonces es como, es que todos mis amigos me quieren comer, es que todos me caen, es que, y entonces yo soy, sí, y entonces yo estoy pensando y yo como, ¿y qué es lo que haces tú? ¿Cómo es que te muestras? ¿Qué les das a entender? Que te haces ver como disponible, ¿vale? Eso, que se ve como disponible, ¿sí? Entonces eso es como mencionarlo. Dice me parece muy bacano. Majo, me encanta que estemos de acuerdo frente al hecho, porque indiscutiblemente hay que de alguna manera modificar algunos paradigmas que tenemos como sociedad. Creería yo, me apropio de lo que digo. Muchísimas gracias. Y lo otro que iba a decir es que desde mi experiencia, yo como, Dani, una pregunta antes de continuar. Yo me veo moviéndome. ¿No? ¿Te ves bien? Estoy paralizado. Sí, estás ahí quieto en la cámara y pues te estás moviendo, pero la cámara está fija. Listo. Yo, por ejemplo, ¿cómo he abordado ese tema de erotizar a Raimundo y todo el mundo? Porque debo confesar de que yo soy uno de los que erotizo a Raimundo y todo el mundo. O al menos hago el intento. Yo no sé si me funcione todavía, pero hago el intento. Y es que es una forma ya peculiar que uno tiene de vivir su histeria desde lo erótico, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, erotizo al otro desde la coquetería, pero desde la coquetería respetuosa, ¿sí? Yo, por ejemplo, te he lanzado a ti como 3 coqueteos en medio de esta conversación, pero creía yo que no han sido saltados, que no le he faltado al respeto, que no he hecho unas cosas alarde, sino que mi energía empiezo a canalizarla por medio de un coqueteo que el otro interpreta como un halago, porque así lo hago ver yo. Y así no paso por calienta huevos o microondas o que todos quieren conmigo. Cuando uno es consciente de que le gusta erotizar a la otra persona, pero se responsabiliza de ese hecho, empiezan a jugar con eso y eso se vuelve un parche bacanísimo de vivir. Si por el contrario, yo no soy consciente, como muchísimas personas, la verdad hay que decirlo, hay muchísimas personas, si yo no soy consciente de que en mí opera esa forma de erotismo, que es coquetearle histéricamente a todas las personas para que me vean, aquí estoy, entonces lo que yo hago es culpabilizar al otro de lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? ¿Y cómo lo culpabilizo?
Es que yo no sé por qué a mí todos quieren, pues no me pueden ver una falda. Es que no se puede colocar una falda a una muchacha. Hombre, mi tesorito, sí te la puedes colocar, pero ¿de qué manera estás transmitiendo el mensaje? Entonces lo primero es como responsabilizarme de eso que está sucediendo aquí adentro para poder saber cómo lo vuelvo un parche para afuera. No es que esté bien o mal, solamente es la forma de hacerlo. Exacto, fíjate que vos decís que es que la forma se vuelve una forma de comunicar, pero como vos sabes lo que estás comunicando y la intención que lo haces, es más una forma de expresar tu ser y lo que en ese momento estás sintiendo y experimentando en el contacto que tenemos, y yo no lo tomo diferente porque pues ya he tenido un contacto contigo y sé que hace parte de tus formas y que tú eres responsable de eso, ¿cierto? Y lo que genere también, porque eso también hay que tenerlo claro, porque si yo me paso picándote el ojo y yo comencé diciéndote bombón, sí, porque ya hay una confianza, pero si yo le digo eso a todo el mundo, entonces ahí hay un nivel de responsabilización. Claro. Es eso, qué mensaje le mando al otro y con qué intenciones, y si yo sé que puede generar eso en el otro. Jess, tan bella Jess, es una... Yo me atrevería a decirle que Jess es una colega muy querida, yo la llevo dentro de todos mis aprecios, un saludo muy grande, y me encanta que esté por aquí saludándonos. Muchísimas gracias por estar por aquí conectadita con nosotros. Bueno, por aquí hay alguien que nos menciona que eso no es coqueteo, eso es ser putita. ¿Ves? Ahí está promiscua es, o sea, aquí ya hay un sancocho, esto se está componiendo, vamos a tener que tirar esto como 2 horas más. Promiscua, por ejemplo, es un personaje muy querido. Esta persona, por ejemplo, promiscua, ha tenido ese punto de fuga de energía con promiscua, aunque Johnny se maneja dentro de lo mismo, pero él, como es una línea dialéctica entre promiscua y Johnny, lo más de bacana e interesante. Entonces ahí nos dice que él es un artista. Promiscua, por ejemplo, se los recomiendo para este tema. Cuando Dani me preguntaba, ¿es que el erotismo es arte? Promiscua es arte vivo del erotismo, en todas sus performances, en todas sus presentaciones. Es una persona que nos puede llevar a pensar de una forma de desencajarnos un poquitico de lo que culturalmente estamos acostumbrados a pensar. Entonces, por ejemplo, ese comentario de eso no es ser coqueteo, es ser putita, es porque él nombra las cosas como deben ser, como para zarandear la sociedad. Me gustó esa palabra, esa frase, zarandear la sociedad, y que puedan tener de alguna manera un despertar de los zombies. Vienen los zombies, Dani, los zombies. Bueno, yo quisiera añadir a que volvemos. La claridad en el mensaje y la conciencia de la intención hace que ese asunto de ser promiscuo deje de ser problemático y que no cause ningún problema de salud en nosotros o en el otro. Yo recuerdo que yo tuve una relación, y aquí voy a contar algo, que la chica sabía que yo quería estar con otras chicas y yo se lo dije textual: mira, a vos me encantas como mujer y como persona y yo quiero estar con todas. ¿A ti no te choca? No, no me choca. Desde que tú te cuides y cuides mi salud, yo no tengo problema. Y cada vez que yo volvía a estar con ella, pues yo se lo comunicaba y le contaba cositas y demás. Ahora, entonces, por eso yo, de alguna manera, tiene que ser peyorativo, se fue promiscuo, en algún momento hizo esto, aquello. No, es que fue inclusive fue una experiencia que hoy me ayuda a tener una madurez diferente como hombre, una responsabilidad diferente como hombre y como individuo sexuado, que ya no va erotizando y ya no va como no asumiendo compromisos pues por ahí, ¿cierto? Sino que ya los asume de otra manera, ¿cierto? Y eso que en ese momento fui irresponsable frente a la claridad. Pero entonces ahí está el asunto de que no pase a ser una etiqueta, sino que pase a ser una experiencia válida, erótica, que nos ayude a crecer, pero en responsabilidad, porque es que siento yo soy promiscuo y me meto con todas, pero con todas sin preservativos, o con todos sin ninguna clase de cuidado emocional y un montón de cosas. Eso ya se vuelve, es una desresponsabilización y un asunto pues ya problemático. Bueno, sin embargo, hay muchísimas personas que difieren del asunto, porque es que esto es un tema bastante álgido.
lo conversaba con Promiscua este fin de semana que pasó y decíamos, Promiscua, por ejemplo, me hacía partícipe, lo voy a decir, amigo, lo siento, y es que no es ser promiscuo en el acto, ¿cierto? En el contacto tampoco, sino es acá, ser promiscuo acá. Porque esta incluso tiene un peso muchísimo más grande que el peso físico. Porque cuando uno es promiscuo acá, entonces la vaina va tornándose un poquitico más pesada energéticamente. Incluso en el punto, como tú lo colocas, cuando yo me meto con otras personas y no me cuido con un preservativo ni con mis emociones, sino que voy como una veleta por el mundo, pues también muchísima gente diría como, bueno, pero pues es responsable con lo que hace y asume lo que hace porque se muestra bien frente a todo el mundo. Ahí el punto de responsabilidad está en cómo yo puedo ser fuente de algo negativo para los que me están rodeando, no para conmigo mismo, porque de pronto esa persona acepte su promiscuidad y acepte sus cosas, pero como yo soy el punto que le estoy diciendo al mundo entero como hágale que yo los contamino de malas energías y malas maricadas a los otros, ¿cierto? Entonces ese es como el punto de responsabilidad, pero con la persona, incluso con la persona, puede ser muy responsable. ¿Por qué lo digo? Porque es que hay un término, es muy criollo, no recuerdo muy bien cómo se dice en inglés, pero sé que viene de Estados Unidos, y es el bichero, creo que se dice así, algo así, y es aquella persona que dice y proclama que le gusta que le den bichos y dar bichos. Y estamos hablando en términos sexuales y eso es una cosa muy fuerte. La persona está siendo responsable porque la persona está siendo transparente. O sea, tráigame todas las enfermedades que tenga, que yo también voy a desplegar todas las enfermedades que tenga. Pero la responsabilidad ahí sería entonces con el otro. ¿Sí? Cuando yo no le digo al otro, cuando me quedo callado, cuando no le pongo las cosas en consideración. Ahí entonces sí entraría como esa responsabilidad con el otro, porque con la persona tiene su propia responsabilidad. Claro, fíjate que... Sí, no. Dale, yo voy a ir como hablando de que, cuando hablamos de responsabilidad, la responsabilidad siempre sí se ve ejecutada en el acto de cuidarme a mí y cuidar al otro, no cruzar mis límites ni los del otro. Entonces ese hecho de que entonces yo tengo alguna enfermedad de transmisión sexual, o yo por ejemplo no tengo un objetivo de solo tener un encuentro casual con alguien y no decírselo, es una forma de responsabilización. Quizás está siendo muy congruente con tus deseos y satisfaciendo, pero responsable con el otro enteramente carece ahí porque falta con el otro. Aquí nos dicen que es un individuo sexuado. Un individuo sexuado somos los individuos, porque un individuo sexuado es aquel individuo que cuenta con un sexo, ¿cierto? Y todos tenemos un sexo. ¿Qué es un individuo sexual? ¿Cierto? Sexual es aquel que puede tener ese vínculo y ese contacto consigo mismo y con la otra persona, no necesariamente genitalmente, ¿sí? Pero si la pregunta específica que si es un individuo sexuado, somos todos porque todos tenemos un sexo. Sí, y disfrutamos de muchas maneras de eso. Disfrutamos eso ya sería un individuo sexual, ¿cierto? Pues como interacciono mi sexo, mis gustos, mis parafilias, todas mis cosas, cómo las interrelaciono con mi círculo o con los otros seres humanos o incluso animales. U objetos, por ejemplo. Hay muchos objetos con los cuales uno puede sexuar. Hay un pedazo de látex con el cual las personas sexúan mucho. Y mira que no es una persona necesariamente con otra persona. Ah, bueno, sí, este asunto de las muñecas más o menos, si no estoy mal. O no sé si te refieres a eso. Muchísimas cosas. Después hay un dildo, hay un pube, o sea, hay
muñecos, hay látigos, hay un montón de cosas que se pueden utilizar para, para sexuar, no necesariamente con otro individuo. Sí. Entonces sí, yo creo que todo mamífero consciente. Lo dejo aquí, interfiere Sí, mucho. Sí, vamos a ver visualmente qué causa en las personas. Yo creo que todas las personas que conscientes de sí mismos, de que existen y que viven, mamíferos que disfruten de cualquier parte del cuerpo que puede ser erógena, si es un ser sexuado y sus formas de expresión y todo lo que ha dicho Alejo. ¿Qué más preguntas hay, chicos, de pronto que tengan? Qué rico que nos pregunten. ¿Qué es un individuo sexual? ¿Qué puedo, Johnny? Lo que tú estabas diciendo, yo creo que tú estás hablando algo de promiscua y... Lo que le pedí el permiso, sí, claro. Ajá. Sí. Que podía... Somos sexo. Gracias, Johnny. Somos sexo. Somos sexo. Uh-huh. Somos individuos sexuados. Somos sexo, es verdad. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizar? Johnny, ¿no hay forma de compartir esto entre 3 personas, Dan? Espérate, hombre, yo voy a mirar. Y Johnny, ¿quieres participar un ratico? Nos hablas un poquitico de tu visual, de tu perspectiva frente a este tema. Nos dice, el cuerpo como tal es erotismo, claro que sí. Totalmente, lo dijimos desde el principio, o sea, somos arte, somos erotismo, somos todo eso, viene con nosotros, que socialmente no nos permitan muchas veces. Eso es como el tema de la intuición, Dan. El tema de la intuición. Intuición. Sí. Nos han dicho a través del que no, que eso no, que como así que intuición, no, las cosas como son, o sea, con datos y hechos puntuales. No necesariamente, sí somos seres intuitivos, sentimos, somos energía, solo que como nos han dicho que no, entonces lo abandonamos, pero sí somos seres intuitivos. Fíjate que este Husserl habla de ese asunto de la intuición y lo nombra como un mirar hacia adentro, un mirar desde adentro. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando nosotros estamos suficientemente conscientes de nosotros, yo puedo empezar a ver qué genera lo tuyo en mí, apropiarme de eso y ver también qué cosas de lo que tú generas no te has dado cuenta y que rebotan en mí. La intuición pasa a ser como una sabiduría que da el organismo para poder empezar a leer esos mensajes que mi cuerpo transmite frente a la comunicación no verbal o que el otro me transmite frente a la comunicación no verbal. Entonces, por ejemplo, acabaste de hacer un pequeño seño como, entonces ya eso a mí me permite entender algo y en la medida que yo te siga viendo y sigas parpadeando y demás, entonces empieza a haber una comunicación y yo intuyo y te preguntaría, mira, pues cuando es así es que estás como entendiendo, asimilando algo de lo que yo te estoy diciendo. Ah, sí, Dani, estoy hasta concordando. Y entonces, sí, la intuición es un mirar desde adentro, en la conexión con el otro. Genial, me gusta muchísimo ese hablar propio del cuerpo. Es que el cuerpo lo dice por él solito, se comunica él solito y nos lo hace referir, solo que volvemos y repetimos. Nos han dicho que eso no opera, pero que opera. Inclusive me acordé de algo frente a la expresión. En la sociedad que nosotros vivimos se limita mucho la forma de expresión. Y lo hablo desde el erotismo porque se limita mucho esa forma de expresión de nosotros frente a comunicar. En la medida en la que empezamos a coartarnos y a cohibirnos, y por eso es que luego aparecen ciertas patologías a nivel sexual, de impotencia, y demás, que van más del orden de lo psicológico y desde las cohibiciones. Por algo fue que Freud postuló pues el psicoanálisis, ¿cierto? En la época victoriana tanta cohibición que había frente al sexo, que nos limitan eso, que nos limitan este asunto de poder expresarle al otro que me gusta y que no necesariamente porque me guste quiero acostarme con él. Ve, esa mirada me parece sensual y hasta me excita y no me quiero acostar con vos. Ve, eso me parece tan tierno y me hace quererte, pero no quiero estar casi emotivamente con vos. Y entonces eso es unas formas de expresión, y lo que creo que podemos invitar nosotros es a que se expresen y a que se conozcan,
para que sean directos y sinceros, no solo con ustedes, sino con el otro. Ahora, teniendo claro la responsabilidad de la conciencia que tiene eso. No a cualquiera uno le va diciendo, por ejemplo, yo si conozco a alguien no le voy diciendo directamente algunas cosas, sino es con la confianza que se cree en la interacción que yo me permito y sé hasta qué punto le puedo compartir ciertas cosas. ¿Sí? Eso también es importante porque, pues, por ejemplo, yo con algunas personas de entrera, yo llego y inclusive les digo unas cosas que uno no se esperaría en un primer encuentro, o surgen conversaciones de un primer encuentro. Me pasó con una chica una vez que estábamos hablando de una cosa que si ella me dijo como que ve, el clítoris de Esperanza Gómez es muy grande, ¿cierto? Y yo no me esperaba eso, yo como que sí, sabes que sí, qué buena madre cosa tan grande, pero está muy buena. Y entonces tejí unas cosas ahí y muy bacanas, pero porque la confianza se creó. Se lo permite. Entonces aquí nos dicen, sí, dale. Esta es una canción muy recomendada para que exploren un poquitico su erotismo. Tiene unos sonidos bastante eróticos. Se llama Easy, fácil en inglés. Nos dicen por acá, un gran colega de Bogotá nos dice que somos orgía. Estoy totalmente de acuerdo con el parcero. Somos orgía porque somos una masa y entre todos nos sexuamos de alguna manera, no necesariamente genital, pero sí tenemos algún contacto sexual con el otro. Entonces sí, somos orgía, y apoyo la noción. Y la otra es que Valen nos dice que qué opinan de las personas que se consideran asexuales. Yo tengo un aporte como, no sé si errático o no sé si aceptado socialmente, pero de entrada la persona asexual es esta persona que no disfruta lo genital con otro, pero sí tiene otras formas de interacción sexual. Claro. Las personas asexuales no quiere decir que no tengan sexo, sí tienen sexo, incluso pueden tener sexo con mayor frecuencia, más sano y más placentero que las personas que supuestamente no son asexuales, porque su forma sexual es totalmente diferente. Hacen y realizan otras actividades que para esas personas son muy placenteras y hacen parte del concepto sexo. Solo que se declaran asexuales porque genitalmente no están muy compenetradas con ese asunto, ¿cierto? Pero sí. Su forma de realizarse es distinta. Eso. Fíjate que inclusive su libido no es tan grande como cualquier otra persona. A ver, de pronto no sienten tanto deseo y yo creo que va en lo que estás diciendo de tener sexo en el coito, ¿cierto? Uh-huh. Y pueden tener en sus formas de expresión otra forma de libido que todavía no han explorado o que no se han permitido o que lo practican, y como nosotros entendemos en la cultura occidental no se ve como eso, inclusive se nombran y se paran desde ese punto. Pero yo creo que si se van a explorar, inclusive hay un término muy bonito que me acabo de acordar de Martin Heidegger que se llama el viraje. El viraje, Heidegger dice, hay unas formas de expresión diversas. El individuo es posibilidades, entonces en sus formas de expresión sí que es diverso. Entonces el viraje resulta ser esa forma en la cual yo doy a entender, puede ser a través del lenguaje, desde el arte, desde la música, desde la expresión, al otro algo, que de lo que estoy existiendo, de lo que estoy siendo y de lo que quiero dar a entender. Entonces a mí me parece que ahí en estas personas asexuales tienen una forma de comunicación y de erotizarse y disfrutarla diferente, muy diferente. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿qué más nos preguntan por acá? Nos acaban de preguntar algo de lo que ya, por un tema del cual ya habíamos pasado, que es que normalmente yo suelo ser una persona muy coqueta, entonces ¿cómo hago para regular el asunto? Imagínate, más compleja la palabra aún, limitar. Lo primero, no vuelvo a utilizar esa palabra. No lo limite, porque ahorita lo conversábamos. Cuando lo limitamos, lo que hacemos es encapsular esa energía que tenemos
que diríamos, me atrevería a decir, es una energía muy naturalmente histérica, ¿cierto? Encapsular esa energía que tenemos para que después eso reviente feísimo por allá con otra cosa. Y ojo, querido pueblo, cuando la energía revienta, no necesariamente revienta solo por lo sexual, puede reventar por lo económico, por lo emocional, por lo vincular, por lo que menos tú te imaginas. Ese día se te varó el carro, se te quemó el motor, vale 4 millones de pesos el arreglo. O sea, cuando esa energía estalla, estalla bellísimo, no necesariamente por lo sexual. Entonces, mi querido Pacheco, lo que ahorita decíamos, que no es limitar ni regular ni nada de eso, sino aprender a convivir con eso. Y yo me colocaba como ejemplo porque decíamos que yo era una persona muy coqueta y que me encanta coquetear, pero mi coqueteo ya lo voy convirtiendo en una chanza, en una charla, en algo que me sea para mí más parchado y para la otra persona también. Normalmente las personas a mí me conocen como un hombre homosexual. Entonces me encanta coquetear con las chicas y las chicas incluso reaccionan de una forma, Dani, lo hemos vivido Sí, claro. de una forma muy curiosa, porque cualquier tontería que a mi mente llegue como me encantan esos zapatos, no podría permitir que me hagan sexo oral sin esos zapatos. O sea, pero se convierte en una chanza. Entonces, más que limitarlo y más que restringir la energía, es canalizarla y dejar que salga, pero de una manera más amena para la sociedad, que no interfiera ni que mande malas señales a la sociedad. Porque si no te pueden estar tildando como una persona morbosa, viejo verde, pervertido, depravado. No, si lo sabes transmitir, incluso puedes hacer muchísimos amigos con eso. Bien, yo llamo acá la conciencia. La conciencia me parece, aunque tú mencionaste, pues yo prestaría el tema no solo conciencia, sino autorregulación. ¿Por qué me gusta tanto autorregulación? Porque autorregulación sí implica un limitarse, pero un limitarse desde eso, desde la conciencia y desde la responsabilidad. Es decir, miren, cuando uno, pongamos este ejemplo, uno va por la calle y uno tiene 5.000 pesos, por poner un caso, y uno quiere, aparece el deseo de querer un chocolate, pero también un helado. Entonces, ahí responsablemente uno tiene que elegir, porque es que ¿qué es la responsabilidad? Las elecciones y asumirlas. Entonces yo no puedo tener las dos porque realmente entre las limitaciones como tal de la elección no me da para tener las dos. Ahora, ¿qué implica eso? Que yo conscientemente me regule y elija una. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, coquetear y demás, yo puedo ser consciente y saber intencionar en un momento en el que si yo coqueteo le voy a entender algo al otro que no es, y ese no es el momento, ni el espacio, ni lugar para hacer chanza ni demás, porque es un lugar diferente. Porque hay unos limitantes, eso, hay unas relaciones. Debe tomar distintos factores para poder canalizarlo. El secreto es lo que acabas de decir, ser consciente de que soy así, me gusta eso y cómo lo estoy transmitiendo, es ser consciente. Dani, te propongo que, porque tengo otra reunión dentro de 15 minuticos, y es que respondamos esta última pregunta que me parece muy bella y me gustaría, lo que pasa es que no tengo el libro a la mano, pero me encantaría poder leerle a Daniela un poquitico. Yo veo si lo tengo por aquí, no lo tengo allí en la biblioteca de atrás. No es este. Dani nos pregunta que si es posible que surja una atracción real por alguien sin interactuar directamente con él o ella. Cuando yo lo leí, yo me transporté al medioevo, al renacentismo, a nuestros antepasados. Y me preguntaba y me interrogaba, oye, ¿cómo se enamoraban esas personas? Esas personas se enamoraban por medio de cartas. No existía la voz, no existía la figura, no existía la visión, la observación, el olfato, el tacto. Solamente por medio de cartas se enamoraban. Y eran amores, incluso muchos de ellos perennes. Por eso hay tanta literatura
de poemas de amor, de cartas de amor, de libros enteros de dedicatorias de amor a su amada. Miguel de Cervantes Saavedra lo hacía muy bien. O sea, entonces sí es posible, claro de que es posible que surja una atracción, solamente que familia, amigos, colegas, démonos cuenta, por favor, de que estamos sumidos en un mundo que nos ha alejado un poquito de la condición humana. ¿Y cómo es que nos ha alejado un poco de la condición humana? Nos ha puesto, por ejemplo, paradigmas como los que Daniela nos hace referencia, y es: si no lo puedes sentir y oler, no es real. Si no lo puedes ver, no es real. Hey, no necesariamente. Existen otras formas. Por eso yo cerraría esta conversación, y Dani ahí está camellándole a la otra cerrada de la conversación, y es que nos apropiemos un poquitico más de nuestra condición humana. Démonos cuenta cuál es en realidad nuestra condición humana. Nuestra condición humana no es el chisme, nuestra condición humana no es el juicio, nuestra condición humana no es el señalamiento. Nuestra condición humana es aprender a vivir con todo lo que tenemos, con un buen vivir, desde un buen respeto. Bien, yo quiero adicionar eso tan bacano que pones, pero que mencionas sobre la forma en la que se enamoraban los otros. Bueno, en algún momento se enamoró, y es que sí es posible en tanto a tú lo quieras. Ahora ya hacemos ese llamado a que seas consciente, a que lo vivas, a que lo experimentes, y que tengamos presente que en esta época donde todo se consume, todo tiene una velocidad muy rápida, tú entres a una pausa como una forma de exploración, veas tus formas, conozcas, y luego vayas y puedas efectuarlas. Una de ellas es el asunto de interactuar, o bueno, tener una atracción con los otros sin tener un contacto realmente físico. Yo lo entiendo mucho desde eso, como a través de las palabras, y eso resulta ser muy, muy, muy erótico. Yo quería, pero se me olvidó iba a decir una cosa, pero se me fue la paloma. No lo tengo. Les quería leer algo corto, pero no sé, debe estar en la otra biblioteca, por acá no está. De todas maneras, yo solamente me resta agradecer esta participación tan hermosa que hemos tenido de todas las personas, nuestros amigos. Tenemos muchísimos amigos ahí. Hey, parcero, ve, me están haciendo coqueteos que no sabía que tenían esa connotación mía. Tú también eres muy sexy, parcero, ¿para qué? Solo resta agradecer. Muchísimas gracias, Dani, por este espacio. Dani fue la cabeza en todo este tema. No sabíamos que íbamos a tener 2 horas de conversación. Al parecer gustó muchísimo. Sabemos que debemos hacerle muchísimo más fuerza a esta clase de eventos, porque, hombre, llamémoslo ya por su nombre. Si no nos podemos reunir en un salón, en un bar, a conversar de estos temas, pues hagámoslo por acá, y que también sea una fiesta. Para la próxima, entonces, que haya una copa de vino y las otras mecatos adicionales que te consideren pertinentes para la reunión. Papitas. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias a todo este proyecto tan maravilloso que has formado y que has construido. Sé que no es sencillo porque somos unos emprendedores, pero vamos con toda, y muchísimas gracias a toda la gente que nos vieron. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo. Yo me divertí demasiado. Bueno, no, yo quiero agradecerle a Alejo. A mí más que todo me es poder volver a hablar con él, volver a compartir, porque me hacía mucha falta y hace mucho rato no lo hacíamos. Y que más de un tema que podemos encontrar desde nuestras propias perspectivas, que tienen ahí un enlace, un encuentro. Gracias a las personas que están ahí, que sacan un tiempo de su vida para estar ahí y para compartir con nosotros, muy importante. Les agradezco mucho a Alejo, y nada, lo que necesite y lo que necesiten, para eso estamos, ¿cierto? Para ir compartiendo y contagiando al mundo. Los canales están abiertos. Los canales están abiertos. Por favor, no se les olvide esta frase.
de nuevo, los canales están abiertos. Me escriben por el Instagram, yo hago la medida de lo posible por responder lo que necesiten con el mayor de los gustos. Uno de mis objetivos vitales es darle dentro de lo posible un poquito de bienestar a la otra persona y hay que apuntarle a eso. Muchísimas gracias a todos, Dani, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, chao. Cuídate.